Hola, buenos días. Que Dios nos bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo hasta ahora. Son las 11 de la mañana. No sé si tenemos buen retorno de audio. Sean todos bienvenidos en esta mañana a esta transmisión que vamos a hacer de Escuela Dominical de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente. Soy el pastor Jorge Muñoz y quiero darle la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que se conectarán y que se conectarán más tarde. Y dentro de un ratito más verán la transmisión que estamos realizando a través de nuestro Facebook Live. Estamos hoy día domingo 27 de septiembre del año 2020. El tiempo ha pasado rápido, volando, pero podemos decir que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Saludamos a nuestros hermanos que hasta ahora están, ¿no es cierto?, en sintonía. Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, como lo hacemos siempre, conversando algunos minutos para darle tiempo a los hermanos que se vayan conectando y que puedan ir compartiendo también la transmisión para que más hermanos puedan ser bendecidos y podamos, con la ayuda de Dios, poder, ¿no es cierto?, tener una hermosa enseñanza, una hermosa escuela dominical donde el Señor verdaderamente nos ha hablado de una manera maravillosa durante estos últimos domingos. Así que yo le quiero invitar a que se vaya conectando, vaya compartiendo la publicación para que podamos el día de hoy, domingo 27 de septiembre del año 2020, ¿no es cierto?, del año 2020, podamos tener un hermoso tiempo de bendición, un hermoso tiempo de crecimiento espiritual a través del mensaje que el Señor nos está dando en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hoy día vamos a estar en nuestra tercera lección, ¿no es cierto? Ya hemos hecho un recorrido bastante grande, bastante bonito, con el mensaje a las 7 iglesias, así que estamos contentos, estamos bendecidos. Si usted quiere, ¿no es cierto?, enviar un saludo, quiere decir de dónde nos está viendo, ponga ahí, los estoy viendo de tal lugar, mandamos un saludo. Ya hay hermanos que ya se están conectando y vamos a empezar a saludar. Saludamos a nuestro hermano Moisés Gómez allá en Mayoco, que el Señor le bendiga. Mi hermano Moisés ya está conectado ya a la transmisión para aprender lo que será la escuela dominical. También saludamos a nuestra pastora Angélica Molina junto a Francita, ¿no es cierto?, que también están en la conexión de esta transmisión del día de hoy, escuela dominical. Ya son las 11:03 de este domingo 27 de septiembre. Saludamos también a nuestro hermano Jorge Samuel Muñoz Sierra, que también nos está viendo, a nuestro hermano Samuel Muñoz, que también está conectado, nuestro hermano Héctor Oliva, Dios le bendiga a nuestro hermano Héctor Oliva, que también está conectado ahí en la transmisión. El hermano Héctor Oliva me pregunta si estoy triste. No, no estoy triste, al contrario, estoy contento, me siento bendecido, contento. Así que el hermano Jorge Samuel dice: estoy viendo, saludos y bendiciones en el Señor a todos. Estamos de a poquitito, hermano Héctor, tomando vuelo, estamos ahí en la pista por partir ya a volar, así que estamos de a poquitito tomando vuelo. Nuestra hermana Milde Muñoz también dice: saludos mi pastor, el Señor le dé gracia. Muchas gracias, hermana Milde, que Dios le bendiga. Saludamos a nuestro hermano Jorge Acuña, que también nos dice: tenga usted muy buenos días, mi pastor Jorge Muñoz Rivera, Dios le bendiga grandemente en este maravilloso día. Saludos desde la comuna de Los Prados. Así es, un maravilloso día. Gracias, hermano Jorge Acuña, por este saludo que nos ha enviado. Efectivamente, es un día maravilloso, un día bonito, un día bendecido, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado. Así que ahí nuestro hermano Héctor nos dice: vamos, ánimo mi pastor. Así es, estamos con todo el power, ¿no es cierto?, como decíamos en aquellos programas que teníamos ahí por abril, mayo, cuando empezamos con este tema de la pandemia. Saludamos a nuestro hermano, nuestra hermana Milde Rivera también nos está viendo. Dice: saludo mi pastor, esperando la escuela dominical. Dice hashtag ICMO, Iglesia Cristiana Maipú Oriente. Saludamos a nuestro hermano Elías Castro, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Héctor Oliva se ríe, ¿no es cierto?, en respuesta a lo que le estamos diciendo. Saludamos también a nuestro hermano Miguel Oñate, junto a su familia, Dios le bendiga, junto a Elizabeth, a Benjamín y a Noemí. Sean todos bienvenidos a esta transmisión.
Soy el pastor Jorge Muñoz de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, la iglesia donde Cristo está presente. Ese es nuestro eslogan, ¿no es cierto? Estamos contentos, estamos bendecidos. Dentro de unos minutitos más vamos a dar algunos minutos para que usted pueda compartir, ¿no es cierto?, la transmisión y muchos hermanos también puedan ser bendecidos a través de esta palabra que vamos a entregar hoy día, esta enseñanza. Vamos también, amados hermanos, a estar orando para que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría, nos dé lo que necesitamos en esta mañana. Hoy día un hermano recién decía, el hermano Jorge Acuña recién nos decía, por este día maravilloso, y verdad, tenemos que dar gloria a Dios, darle las gracias a Dios, porque Dios nos da un día más de vida, de salud, donde podemos estar junto a nuestras familias, donde hay paz en el corazón, y qué mejor estar desde nuestros hogares, ¿no es cierto?, haciendo iglesia. Por ahí decían, y siempre lo repito, muchos que dicen se cerraron todos los templos, y es verdad, todos los templos cerrados por la pandemia, pero se han abierto muchos altares de adoración y de alabanza a Dios en las casas, en los hogares de nuestros hermanos, así que esto está por todos lados, y es maravilloso saber cómo el Señor bendice a su iglesia. Saludamos también a nuestra hermana Juanita Oliva, que Dios bendiga a mi hermana Juanita Oliva, que nos está viendo, junto a su familia, Jonathan, a Lindsay, a Débora, sean todos bendecidos en ese hogar. Saludamos también a nuestra hermana Jexi Molina, que también nos está viendo, junto a Oscar, ¿no es cierto?, a Trinidad y a Victoria, sean todos bendecidos, ¿no es cierto? Bueno, estamos contentos, amados hermanos, estamos transmitiendo desde acá, desde la comuna de Maipú, domingo 27 de septiembre del año 2020, o del 2020, como usted le quiera llamar. Hoy día dicen que se espera una temperatura máxima probable de 22 a 23 grados. Hemos estado con unos días bonitos, primaverales tremendos, y debemos de ser agradecidos del Señor por lo bueno que Él ha sido. Tenemos peticiones de oración, vamos a estar orando dentro de un ratito más, amados hermanos. Después de la enseñanza vamos a estar orando por aquellos hermanos que están necesitando oración, los que están necesitando sanidad, restauración, los que están necesitando ánimo. Así que yo le quiero animar en esta mañana a que se inyecte del Espíritu Santo, se inyecte de la gracia, de la sabiduría. Anímese en el Señor. Estamos hoy día bendecidos, día domingo. Es un día hermoso para servir al Señor, para escuchar su palabra, para estar en comunión con Él, para poder engrandecer su nombre, para poder mirar lo que Dios nos ha dado, para poder decir gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque a pesar de todas las cosas tú nunca nos fallas, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Es un tiempo de agradecimiento, amados hermanos. Yo creo que desde que inició esta pandemia, desde marzo en adelante, y empezamos a ver las noticias, la cantidad de muertos, fallecidos que esto estaba arrojando, yo creo que ya muchos cristianos empezaron a tomarle el valor de ser agradecidos de parte del Señor en las cosas mínimas, en las cosas sencillas, en las cosas donde verdaderamente debemos de darle gracias a Dios. Hoy día yo creo que muchos vemos la mano de Dios en cosas pequeñitas, y eso es lo que a Dios le agrada, que seamos una iglesia agradecida, que seamos hijos de Dios, creyentes agradecidos del Señor, que podamos glorificar su nombre, que podamos bendecir el nombre del Señor, y poder también bendecir, ¿no es cierto?, también a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Así que, hermanos, vayan, ¿no es cierto?, mientras tanto a buscar su Biblia, tenga atento ahí su cuaderno, su lápiz, para que pueda tomar apuntes, porque hoy día el Señor nos va a hablar de la palabra de Dios, como lo hace todos los domingos. Estamos contentos. Ayer tuvimos un precioso discipulado, donde el Señor nos habló de los dones, nos habló ayer el Señor, maravilloso. ¿Cuántos hoy día tienen dones que están ahí durmiendo? Así que active sus dones, activemos los dones del Señor, ¿no es cierto? Activemos lo que Dios nos ha dado. Hoy día no podemos, porque estamos en pandemia, quedarnos callados. Debemos de proclamar, debemos de exportar, debemos de decir que hay un Dios poderoso, un Dios que cambia, un Dios que llena, un Dios que transforma todas las cosas, las situaciones. Así que yo sé que hay hermanos que están tristes. Yo he conversado con algunos hermanos que han estado pasando
problemas, situaciones delicadas y que les cuesta avanzar, pero vamos a estar orando por ellos para que Dios les bendiga, para que Dios los ayude, para que Dios los levante, para que Dios los fortalezca, porque es necesario, amados hermanos, orar los unos por los otros. Es necesario que estemos en oración, que estemos en comunión, como decimos siempre, que mantengamos esa relación genuina, esa relación verdadera con el Espíritu Santo para poder, ¿no es cierto?, crecer en lo espiritual. El día de ayer tuvimos algo maravilloso, hablábamos de los dones, cómo el Señor le da dones a la iglesia, cómo activar los dones para que la iglesia crezca. Y hoy día el Señor nos habla también a nosotros a través de esto que estamos hablando, que debemos de hacer crecer nuestras iglesias. Fíjese que usted puede decir, pues yo no sé qué don me ha dado Dios. Déjeme decirle que en este discipulado que estamos haciendo, el Señor nos enseña que Dios a todos nos otorga dones, a todos nos ha dado dones el Señor, y esos dones son de bendición, esos dones son de regocijo, son dones que Dios nos dota para poder hacer crecer el cuerpo de Cristo y poder bendecir a la iglesia del Señor. Así que yo le quiero animar, amados hermanos, a que este día domingo sea un día bendecido. Ya estamos terminando septiembre, si pareciera que fue ayer cuando estábamos iniciando el mes de septiembre con la introducción a la iglesia de la Odisea, y vamos ya en la lección número 3, así que yo le quiero invitar, amados hermanos, a que se anime, y vamos a iniciar el mes de octubre bendecido, vamos a llegar a fin de año, con la gracia de Dios vamos a llegar a fin de año dando gloria a Dios, honrando al Señor, porque yo creo que todos los que estamos hoy día conectados, los que van a ver esta transmisión, podemos decir que nunca pensamos vivir una pandemia, y que a pesar de que hoy día hemos vivido una pandemia, podemos decir con voz en cuello que Dios ha sido bueno, que Dios ha estado con nosotros. Así que el Señor nos bendiga, amados hermanos. ¿Qué le parece que vamos a orar? ¿Qué mejor que iniciar el domingo orando? Yo sé que muchos ya se levantaron temprano a hacerse su desayuno, a orar, pero ahora yo quiero que todos juntos oremos en comunión y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé gracia, para que podamos en esta mañana poder escuchar, oír su palabra y podamos ser bendecidos. Le invito entonces a que cerremos nuestros ojitos para que oremos al Señor. Dios eterno, Padre celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque hoy día nos otorgas la bendición de tener un día más de vida, un día más de salud, un día más, Señor, de regocijo, un día más, Padre, de poder estar en paz, en tranquilidad. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos tienes con vida, con salud, nos tienes la paz en nuestros corazones. Señor, a pesar de que a lo mejor pueden haber situaciones delicadas, difíciles que tenemos que enfrentar, pero tú no nos dejas solos. Te agradecemos, Señor, por cada hermano, por cada hermana que se está conectando, por cada hermano que hasta ahora está siendo parte de esta transmisión. Te rogamos, Padre, que tú desde lo alto, Señor, abras nuestros corazones, nos des la sabiduría, nos des la gracia para recepcionar el mensaje de tu palabra, y no solamente para guardarlo, sino que también para atesorarlo. Es necesario atesorar, Padre bendito, la palabra, pero también practicarla. El Evangelio es una práctica. Señor, gracias te damos porque tú estás pendiente de todas nuestras necesidades, Padre, porque nada nos falta, Señor, y cuando a veces pensamos que ya nos vamos a caer o que ya tú no estás con nosotros, ahí apareces, Señor, una vez más tú para ayudarnos, para levantarnos, y nos sorprendes, Padre bendito, nos sorprendes con lo bueno que eres con nosotros, Señor, porque a veces hasta lo más deseo más íntimo de nuestro corazón, Padre, tú nos respondes, Señor, hasta lo más íntimo que pensamos, tu respuesta viene a nuestra vida, y por eso te glorificamos, por eso te engrandecemos. Señor, aparte de darte las gracias en esta mañana, también queremos hacer un reconocimiento, Padre, reconocerte a ti, Señor, como el absoluto, reconocerte como el único, como el Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Queremos reconocerte a ti, Padre, como el autor y creador de nuestra vida. Señor, nada de lo que ocurre en nuestra vida, nada de lo que ocurre en el mundo pasa si no es tu voluntad, y así lo declaramos y así lo creemos. Por eso hoy día te rendimos honra, te rendimos pleitesía, te adoramos, te exaltamos, Padre bendito, porque tú eres bueno. Siempre es bueno, Padre, dar un tiempo para engrandecerte, para reconocerte a ti, porque sin ti, Señor, no podemos vivir. Sin ti, Padre bendito, nuestra vida no sería nada. Seríamos como una hoja seca que para donde el viento
viento sopla, para allá va esa hoja, pero un día, Padre, apareciste en nuestra vida y por eso te honramos, por eso en esta oración te damos la honra, te damos la gloria, porque has dado una vida nueva en nuestro corazón. Hoy día sí hay una razón para vivir, hoy día tenemos razones suficientes para decir que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es transformador, que Dios restaura, que Dios consuela. Padre bendito, te reconocemos, te alabamos en esta mañana, te damos la honra, te damos la gloria y nos sentimos contentos, nos sentimos bendecidos, Señor, de ser hijos tuyos. Gracias, Padre, por haberte fijado en nosotros. Gracias por habernos elegido, Señor. Señor, te damos las gracias porque a lo mejor no éramos nada ni nadie en este mundo, Señor, pero un día apareciste en nuestra vida. Un día, Señor, apareciste en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos sacaste de las tinieblas a esta luz bendita. Y hoy día nos sentimos contentos, nos sentimos bendecidos, Padre, y por eso te honramos, por eso te alabamos, por eso te exaltamos. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos a entregar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta mañana sea bendecida para que podamos, Señor, tener esto tan hermoso que es la palabra tuya en nuestro corazón. Te lo agradecemos todo, te lo rogamos todo en el dulce nombre de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Saludamos a algunos hermanos que se han ido conectando, ¿no es cierto?, a la transmisión de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente. Nuestro hermano Elías Castro, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Estrellita Morales también, que Dios le bendiga junto a su familia. Nuestro hermano Juan Carlos Lara, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Eliana Miranda, que también nos está viendo, Dios le bendiga. Saludamos a nuestra hermana Rosario Pinto, si no me equivoco, desde España nos están viendo hasta ahora. Qué maravilloso, mi hermana Rosario. Si es así, por favor, confírmenos por Facebook que nos está viendo desde España, si no me equivoco, en la ciudad de donde nos está viendo nuestra hermana Rosario Pinto. Es una gran bendición, amados hermanos, que el Señor nos esté, ¿no es cierto?, dando esta bendición de poder salir al aire, ¿no es cierto?, y poder bendecir a muchos hermanos. ¿Qué le parece? 11:15, 11:16 minutos, domingo 27 de septiembre, y le quiero invitar a que vamos a la palabra del Señor, porque hoy día vamos a estudiar la escuela dominical, estudiar la palabra. Y se acuerdan que la semana pasada el Señor nos había dejado planteada una pregunta que hoy día la vamos a responder. Amén. Así que saludamos a nuestra hermana Alejandra Gómez, que también nos está viendo. Sean todos bendecidos. Vamos a la palabra del Señor entonces. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 14 al 22. Recuerde que estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias, la introducción al libro de Apocalipsis. Mensaje a las 7 iglesias, ya estamos en la última iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Así que yo le quiero invitar, amados hermanos, a que con la ayuda del Señor podamos entre todos leer su palabra y podamos, ¿no es cierto?, poder entender lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Le invito entonces a Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Así que con su Biblia usted ahí pueda, para que me ayude a leer y estemos todos en comunión. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Verso 16 nos dice: y así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Verso 17: porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí, verso 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, y que puedas ver, ¿no es cierto?, y que puedas ver, dice el Señor. Verso 19 nos dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20 nos dice: yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, al vencedor, dice su palabra, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre que está en su trono. Versículo 22 y final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga y confirme la lectura de su palabra en nuestros corazones. Desde Madrid nos está viendo la hermana Rosario Pinto. Dios bendiga a nuestra hermana Rosario Pinto. Qué bendición más grande que nos están viendo desde Madrid, España, ya en Europa. Maravilloso, para la gloria del Señor. ¿Se acuerda que dejamos una pregunta que estaba pendiente, donde el Señor nos hablaba y nos decía y nos hablaba acerca de la confianza, que era muy importante dónde habían puesto la confianza los de la iglesia, la Odisea? Pero creo que es importante, amados hermanos, en esta mañana recapitular un poco lo que Dios nos estaba hablando la semana pasada para poder entrar en esta pregunta, porque la pregunta que dejamos pendiente la semana pasada era: ¿y en dónde habían puesto su confianza? Esa era la pregunta pendiente de la semana pasada. Pero vamos a recapitular un poquitito de la lección número 2 anterior. Fíjese que hablábamos de que Cristo reprende a la iglesia la Odisea. Y fíjese que uno hace la comparación con la iglesia de Efeso, Tarsis, Tiatira, Filadelfia, entre otras. Esta es la única iglesia en donde el Señor no le da una alabanza a la iglesia, es decir, no halaga a la iglesia, no le dice: oye, a pesar de que ustedes están mal, igual yo los felicito porque siempre permanecen fiel. El Señor no hace eso con la iglesia de la Odisea. Es increíble ver que no hay ninguna alabanza, no hay ninguna felicitaciones, podríamos decirlo, a la iglesia de la Odisea. Qué tremendo, amados hermanos. Fíjese que la palabra del Señor la semana pasada nos decía, porque vamos a llegar a la pregunta que estaba pendiente para responderla, estamos recapitulando lo de la semana pasada. Dice: Él conoce nuestras obras. Es decir, que no somos fríos ni calientes. El Señor conoce cómo somos en lo espiritual. Usted no saca nada con mostrarse en la iglesia, mostrarse en el templo como una persona activa, como una persona que está, ¿no es cierto?, fervorosa en el Señor, cuando en el fondo del corazón Dios conoce que usted no es frío ni caliente, sino que es tibio. Y a Dios no le agradan los tibios en lo espiritual. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso que Él dice que Él conoce nuestras obras. Y la palabra también nos hablaba la semana pasada que por los frutos seremos conocidos, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué tipo de frutos estamos dando? ¿Estamos dando frutos que sean dignos de ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios? Hay algo que decía recién la palabra del Señor, y me voy a retroceder acá un poquitito, que dice, y me gusta el versículo 19 porque nos dice: yo reprendo y disciplino a los que amo. O sea, cuando el Señor a usted y a mí nos reprende o nos disciplina es porque nos ama. Mire qué maravilloso. Pero ¿cuántos se enojan, se molestan cuando el Señor nos disciplina, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos habla claro? ¿Cuántos se molestan? Porque a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal y lo que está haciendo bien. Pero como Dios a usted y a mí nos ama, Él nos corrige, Él nos disciplina. Entonces, el Señor nos hablaba y nos decía de que a la iglesia, la Odisea, era una iglesia que no era fría ni caliente. Era una iglesia que ni amaban ni odiaban. Era una iglesia que ni siquiera era pareja. Era una iglesia que era indiferente. Y es sumamente triste, amados hermanos, la indiferencia espiritual. No se iban a los extremos, pero no había un equilibrio espiritual, tal como lo decíamos la semana pasada. No había un equilibrio espiritual, no amaban ni odiaban. La iglesia de la Odisea era una iglesia que se mantenía indiferente a lo que Dios quería de ellos. Por eso hay una parte que dice: te vomitaré de mi boca. Dios estaba a punto de sacar a esa iglesia de donde estaba Él, porque ya
Dios, el Señor ya no quería nada porque a Dios no le agrada la indiferencia espiritual. A Dios no le agrada la actitud que tiene que tener un cristiano. La tibieza espiritual a Dios no le agrada. Y permita a Dios que en esta mañana podamos comprender su palabra, podamos entender que Dios no necesita una iglesia. Acuerda que había una iglesia, no recuerdo cuál era el nombre, pero una iglesia que aparentemente se veía activa, una iglesia que aparentemente se veía ágil en lo espiritual, pero el Señor les decía, por dentro están secos, están muertos espiritualmente. Aquí es lo mismo, el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, y como estamos recapitulando lo de la semana pasada, hablando de lo que el Señor nos habló para empezar a responder la pregunta, el Señor hablaba de la tibieza espiritual, y muchas veces nosotros nos transformamos en hombres, en mujeres tibios espiritualmente. No tenemos el calor del gozo del Espíritu, no somos fervorosos en el Espíritu. ¿Sabe con lo que vibramos? Vibramos con lo que nos agrada, vibramos con lo que nos conviene, vibramos con lo que creemos que estamos aptos para hacer en una iglesia. Cuando Dios te entrega una honra, cuando Dios te entrega una bendición, lo primero que te empiezas a mirar es tú mismo. No, pero es que yo no puedo, es que yo soy aquí, yo soy allá. Efectivamente, tú no puedes, yo no puedo. Porque quien te honra no es el hombre, es el Señor. Y si el Señor te honra, Él te dará la gracia, Él te dará la sabiduría para ejecutar lo que Dios te está entregando. Fíjate que cuando Dios te entrega una honra, una bendición para aportar en la obra del Señor, tú debes recibirla de corazón, porque Dios en ese momento también te está dotando de herramientas, te está dotando de dones. Porque Dios a lo mejor te entrega un cargo, Dios a lo mejor te entrega una bendición, una honra para mantenerte caluroso en lo espiritual, porque a veces estamos tan tibios, a veces no somos ni fríos ni calientes, somos tibios y no hay nada peor que ser tibio en lo espiritual, indiferente. Fíjese que vamos a hablar acerca de algunos puntos de la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual tiene que ver con la indiferencia por las cosas espirituales. Me es indiferente, no me voy a conectar, ¿para qué me voy a conectar? Me carga estar escuchando la palabra. No, ¿qué? Voy a meterme al Facebook a ver la palabra, no, tengo cosas que hacer. Eso se llama tibieza espiritual, porque el Señor nos manda a cuidar esto, el corazón. El Señor nos manda a cuidar la relación con Dios. Y hoy día hay muchos que hoy día no están, disculpe la expresión, no están ni ahí con la palabra del Señor. Hay una indiferencia espiritual. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchas de estas personas, muchos de estos que se dicen ser creyentes, que hoy día se han olvidado del Señor, porque dicen, no, si yo le oro al Señor, yo le canto en la casa. No es lo mismo que ser ministrados por su pastor, no es lo mismo que ser ministrados por la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que ocurre con estas personas, con estos que se dicen ser creyentes, que no se preocupan de su vida espiritual, en donde hay una indiferencia espiritual? Cuando les viene la prueba, la aflicción, corren a las plantas del Señor, corren a pedir misericordia, corren a pedir que el Señor los sane. Y a veces, amados hermanos, es demasiado tarde, porque Dios te llama nuevamente con dolor, te llama con tristeza. Y ahí uno dice, pero bueno, ¿por qué el Señor hace esto? Y se te olvida que fuiste indiferente en lo espiritual, que no te preocupaste de lo espiritual, no te preocupaste de escuchar la palabra, era más importante otras cosas. Y por eso, amados hermanos, la tibieza espiritual es delicada. Si usted está tibio espiritualmente en esta mañana, pídale al Señor, Señor, no quiero ser más tibio, quiero ser fervoroso en lo espiritual, quiero ser un hombre, una mujer, Señor, que tenga todo de parte tuya. Pero no podemos, amados hermanos, arriesgarnos a ser tibios espirituales, a ser indiferentes, porque va a llegar el momento de la prueba, de la aflicción, y la pregunta es, ¿a quién le va a clamar? ¿A quién le va a ir a pedir ayuda? ¿Al Señor? Y efectivamente, el Señor le va a ayudar, pero el Señor también es celoso. Por lo tanto, los que hoy día conocemos la verdad, los que hoy día hemos nacido de nuevo en Cristo, no seamos más indiferentes, no seamos más indiferentes en lo espiritual. Otra actitud de la tibieza espiritual es la falta de compromiso en la obra del Señor. Falta de compromiso en la obra del Señor. No, si yo estoy comprometido, yo pincho todos los días y me meto a las reuniones del Facebook. Yo estoy comprometido con la obra del Señor. Llamas a tu hermano, llamas a tu hermana, llamas a tu pastor,
¿Te preocupas del prójimo? Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál es el compromiso verdadero que hay en la obra del Señor? Mi pastor necesita que vamos a limpiar el templo. Necesita, pastor, que vamos, o pastor, por favor, autoríceme, yo voy a ir, quiero ganarme la bendición de hermosear el templo del Señor. ¿Cuál es el compromiso en la obra del Señor? Estamos visitando, estamos llamando a los que están enfermos, estamos orando por los que están enfermos. El compromiso en la obra del Señor abarca muchas cosas, pero una parte de la tibieza espiritual es la falta de compromiso en la obra del Señor. Y hoy día, como siempre digo, para muchos hoy día es complicado hablar estos temas porque piensan que se van a quedar sin hermanos, sin iglesia. Y yo le quiero decir en el nombre del Señor que no hay nada más lindo cuando un siervo, cuando un pastor, cuando una pastora habla la palabra del Señor tal como es. El Señor recién nos decía en el versículo 18 o 19, decía, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Entonces, cuando usted reciba la disciplina, cuando usted reciba la amonestación, recíbala con bendición, recíbala con alegría. No sea una persona que se enoja y se molesta, porque muchos quieren escuchar la palabra o la predicación donde el Señor le hable bendición, donde el Señor le hable prosperidad, donde el Señor le hable que Dios te va a dar esto y esto otro. Pero ¿dónde está la doctrina, la esencia del Evangelio, con lo que tú tienes que hoy día mantenerte firme en lo espiritual? Efectivamente, todos necesitamos, amados hermanos, todos necesitamos ser bendecidos por la palabra. Todos necesitamos que Dios nos haga un cariñito. Pero también es necesario que Dios te discipline para que cuando venga el tiempo malo, tu fe, tu confianza esté puesta en la roca que es Cristo. Y no que tu vida espiritual esté cimentada sobre la arena, que venga un viento, venga una ola y te derrumbe y te deje en el suelo. Por eso, amados hermanos, es importante que usted busque, ¿no es cierto?, donde se le entregue la palabra como Dios nos da la palabra y como Dios la explica y como Dios la ha dado en las Sagradas Escrituras. Es bonito, insisto, es bonito recibir bendición, es bonito recibir alegría, es bonito recibir que Dios te diga, yo te declaro bendición, yo te declaro prosperidad, yo hoy día te declaro que el día de mañana Dios te va a bendecir de una manera tremenda. Es bonito y es maravilloso, pero también es maravilloso que Dios te adoctrine, que el Señor te enseñe la esencia del Evangelio, porque cualquier cosa que te pasa, te sientes, te pones triste, no, que el Señor ya no me escucha, y andamos ahí sentimentalmente llorando por todos lados, sabiendo que tenemos un Dios proveedor, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos levanta, un Dios que consuela, un Dios que nos fortalece. Amados hermanos, no vienen tiempos mejores, vienen tiempos terribles, tiempos malos para la tierra, y es ahí donde hoy día esta palabra se hace esencial en nuestra vida. El compromiso en la obra del Señor que debemos de tener, el compromiso en la obra del Señor abarca harto, y permita a Dios que no seamos tibios espiritualmente. También el Señor nos hablaba la semana pasada de otro punto importante de la tibieza espiritual, que no estamos actuando como luz del mundo. Nos involucramos en el mundo, pero no demostramos que somos sal de esta tierra. Amados hermanos, una forma negativa del creyente que es tibio en lo espiritual es que se mezcla con el mundo, pero no es luz en el mundo. Y que el Señor a usted y a mí nos ayude a ser luz en medio de las tinieblas. Otra cosa importante también de la tibieza espiritual es que un creyente sin entrega, es decir, un creyente que no se entrega al Señor. Hay creyentes que se dicen entregarse al Señor, pero son creyentes hipócritas, creyentes que son falsos, que son, disculpa que se lo diga, creyentes que son cínicos, que hay hipocresía en ellos, y no hay nada más triste que ser tibio espiritual y que ser creyente sin una entrega verdadera al Señor, y mezclando las cosas, ¿no es cierto?, con el materialismo, mezclando las cosas, acomodando la palabra del Señor. Amados hermanos, la palabra del Señor no hay que acomodarla, no tenemos que vivir un evangelio light. Cuidado con aquellos que buscan un evangelio a la medida. El evangelio de Cristo es uno solo. El evangelio de Cristo está en la palabra de Dios. Ahí usted puede buscar y ahí usted puede entender lo que Dios quiere para su vida. Pero muchos hoy día buscan un evangelio distinto, buscan una iglesia que tenga luces, una iglesia que sea maravillosa, donde haya miles de millares y donde yo entre y la presencia de Dios
se sienta, quiero decirte que tú estando ahí solo en tu lugar, si tienes comunión con Dios, Dios en esta mañana puede tocar tu vida y Dios puede tocar tu corazón. El Señor no habla de miles ni de millones, dice donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio estoy yo, dice el Señor. Y no hay nada más lindo que cuando tú te arrodillas a orar y buscas la presencia de Dios. El Espíritu de Dios te visita y eres visitado por esa presencia maravillosa, por esa presencia genuina. Pero hay muchos que hoy día buscan y acomodan un evangelio a la medida, un evangelio que les acomode a su ritmo de vida. Y que Dios nos ayude en esta mañana, porque el Señor no quiere que acomodemos el Evangelio, no quiere que acomodemos los versículos bíblicos a nuestra conveniencia. Cuidado con lo que estamos haciendo. Tenemos que ser hombres, tenemos que ser mujeres llenas del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios, trazando de buena manera la palabra, la doctrina basada en la palabra del Señor, no doctrinas de hombres, no doctrinas de iglesias, no doctrinas que a Dios no le agradan, la doctrina de la palabra del Señor. Ahora, y por último, vamos a ir finalizando con esta introducción, esta recapitulación que hemos hecho de la lección anterior para responder la pregunta. Fíjese que la iglesia de la Odisea no quería verse como Dios la estaba viendo, no aceptaba el diagnóstico que el Espíritu Santo le estaba dando. Y fíjate, hermano, que muchas veces a ti y a mí el Señor nos da un diagnóstico de nuestra vida espiritual. Y nosotros no queremos aceptarlo. La iglesia de la Odisea no quería aceptar. La iglesia de la Odisea estaba cerrada, en eso. No quería ver lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántas veces, como hoy día en esta mañana y la semana pasada, Dios nos ha estado hablando de la tibieza espiritual y de la tibieza que muchas veces tenemos nosotros? No, pero nosotros decimos, no, si estamos bien, si yo apoyo al pastor, apoyo a la pastora, apoyo la obra del Señor, entrego mis ofrendas, mis diezmos, cuidado. Amados hermanos, tengamos cuidado. El Señor muchas veces nos diagnostica nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos hoy día nosotros como hombres, como mujeres? Si por fuera podemos vernos maravillosos, podemos vernos lindos, podemos vernos unos tremendos cristianos y creyentes, moralistas de una forma tremenda. Pero ¿cómo somos en la casa? ¿Cómo somos en el hogar? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en la universidad? ¿Cómo somos en el mundo? ¿Somos luz en medio de las tinieblas? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y que el Señor nos dé la bendición de poder entender. Fíjese que la iglesia de la Odisea no aceptaba lo que Dios les estaba diciendo. Y ellos se tenían mucha confianza, confiaban mucho en lo que ellos eran, porque ellos tenían mucho tema económico, entonces confiaban en sí mismos. Y aquí viene la pregunta que dejamos planteada la semana pasada. Pero ¿en dónde habían puesto su confianza? ¿Se acuerda que dejamos planteada esa pregunta? Y ahora vamos a responder la pregunta. ¿Pero en dónde habían puesto su confianza? Después de todo esto que hemos hablado, nos podemos dar cuenta que la iglesia de la Odisea no quería ver lo que Dios le estaba diciendo ni le estaba hablando. Entonces, ¿su confianza dónde estaba puesta? Y notemos que la palabra comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, estaba expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado por sus propios esfuerzos. Seguramente, fíjese que los miembros de aquella congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban el respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Imagínense dónde habían puesto su confianza. Es probable que en su lugar de reuniones fuera un edificio maravilloso, con muchas comodidades, pero toda su riqueza, amados hermanos, toda su riqueza se reducía en recursos, o se reducía a recursos materiales y humanos. Que el Señor nos ayude, pero esa no es la riqueza que el Señor valora. Muchas veces nosotros creemos que el Señor valora la riqueza material. El Señor no valora esa riqueza. Fíjese que de hecho habló de ese tipo de riqueza como el engaño de las riquezas, que impide que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir fruto. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 22. Habían sido vencidos, la iglesia de la Odisea, habían sido vencidos por el materialismo. Ellos creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado en su relación con el Señor.
¿A cuántos cristianos yo no le he escuchado decir, me gustaría tener esto, me gustaría tener esto otro, me gustaría tener una propiedad aquí, una propiedad allá? Y es bonito, un buen deseo, pero muchas veces no es permitido de Dios, porque cuando tú tienes algo material, te lo echas al corazón, cambias lo material por lo espiritual, como le pasó a la iglesia de la Odisea. Ellos habían sido vencidos por el materialismo, ellos creían ser ricos, y en ese proceso de enriquecerse, de obtener cosas, que no es malo, amados hermanos, obtener cosas no es malo, pero hubo un error garrafal, su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. ¿Usted se acuerda cómo el Señor lo bendijo materialmente? ¿Se acuerda cuando a lo mejor no tenía nada? ¿Se acuerda cuando a lo mejor no tenía ni casa ni hogar? O quizás no tenía ni un lugar para sentarse y el Señor abrió la ventana de los cielos, derramó bendición sobre su vida y empezó a bendecirlo, y hoy día el Señor lo tiene en lugares maravillosos. Es hermoso, ¿no es verdad? Saber cómo Dios nos ha bendecido, pero, cuidado con enfriar su corazón, enfriar su relación con Dios, que no le pase lo que le pasó a la iglesia, a la Odisea, amados hermanos, que no le pase lo que le ocurrió a la iglesia, a la Odisea, de creerse rico, de envanecerse con lo material, sabiendo de que probablemente, amados hermanos, pusieron en su corazón cosas que a Dios no le agradaban. Muchas veces por eso el Señor en su voluntad no nos da mucho lo que queremos, porque sabe que podemos transgredir la pasión que debiéramos de tener por Él. Fíjese que seguramente habían dejado también de asistir con regularidad a los cultos. Miren lo que habla de la iglesia de la Odisea. Y esto le pasa a los hermanos pastores en estos tiempos. Claro, hay muchos hermanos que hoy día son bendecidos y que ya y dejaron de ir a los cultos. Estoy hablando de antes de la pandemia. Pero lo más simpático de todo es que después que vino la pandemia, que no se pudieron hacer reuniones, golpeaban las puertas, queremos ir a la reunión, nos llama la hora que se abran los templos. Y la pregunta es, ¿te acuerdas cuando te quedaste en la casa porque te sentías cansado? ¿O te acuerdas que te quedaste en la casa porque había un familiar enfermo? ¿O te acuerdas cuando no quisiste ir al culto porque estaba lloviendo muy fuerte? Y ahora que no están los cultos abiertos, no hay lugar para reunirse, añoras poder llegar a la casa del Señor. Amados hermanos, debemos de ser cuidadosos, porque muchas veces lo material nos hace envanecernos en lo espiritual, nos hace envanecernos materialmente y lo espiritual pasa a segundo plano. Seguramente, como decía, recién habían dejado incluso de asistir con regularidad a los cultos. Al fin y al cabo, ahora ellos tenían tantas cosas lindas, tenían tantas cosas bellas para disfrutar en esta vida, que apenas le quedaba un tiempo para orar, apenas le quedaba un tiempo para tener comunión con el Señor y con los hermanos. ¿Cuántos hermanos, cuántos hijos de Dios hoy día no están en esta situación que estaba la iglesia de la Odisea? ¿Cuántos hermanos hoy día están envanecidos en lo material y han dejado de lado su relación con Dios? Se han enfriado en lo espiritualmente, al punto que ya ni siquiera son capaces de escuchar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Hoy día todos tienen internet, todos cuentan con un celular inteligente con el cual pueden conectarse. Pero hoy día han cambiado lo terrenal por lo espiritual, y que el Señor tenga misericordia, porque la iglesia de la Odisea había puesto su confianza en sus riquezas, en el materialismo, había puesto su confianza en las cualidades y actitudes que tenían como sociedad, y que el Señor nos ayude a que seamos bendecidos de buena forma, pero al mismo tiempo mantener ese agradecimiento y esa relación verdadera con el Señor. Fíjese que el materialismo finalmente a la iglesia de la Odisea les había vencido. Sin duda no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener, lo que le decía recién, y al Señor le gustaría darnos mucho más de lo que tenemos, pero Él sabe que con frecuencia esas cosas nos alejan de Él y nos llevan al desastre espiritual,
Así de simple. Todas esas cosas el Señor sabe y a Él le gustaría darnos mucho, pero mucho más de lo que tenemos. Pero el Señor sabe que tener mucho, que bendecirnos de manera tremendamente grande, nos puede llevar con frecuencia a alejarnos de Él y a un desastre espiritual. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué hará? ¿Qué hará un creyente materialista cuando llegue al cielo? ¿Se ha preguntado usted? Hoy día no hemos podido dar cuenta que la vida es corta. No hemos podido dar cuenta que hoy somos y mañana no somos. Libro de Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Desde que usted nació, está predestinado en esta vida para morir, porque así es la ley de la vida. Pero se ha puesto a pensar qué es lo que va a hacer un creyente materialista cuando llegue al cielo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Se quedará ensimismado mirando las calles de oro y no será capaz de contemplar la gloria del Señor ni disfrutar de su comunión. Estamos hablando de un cristiano materialista, de un creyente materialista. Se quedará mirando, aleluya, las calles de oro. Se quedará contemplando la hermosura de lo que hay en el cielo y dejando de lado disfrutar la comunión de Dios. Por supuesto, amados hermanos, eso no será posible. Pero es importante, amados hermanos, que me está escuchando en esta mañana, los que me van a escuchar después, es importante comenzar ahora a poner las cosas en su verdadero lugar. ¿Qué es lo que tienes en el corazón? Las cosas materiales, el trabajo, tu cuenta corriente, tus propiedades, tus títulos. Cuidado, pongamos al Señor en nuestro corazón, porque todo lo que usted y lo que yo tengo es por misericordia de Dios. Nada de lo que usted y yo tenemos es porque nosotros seamos mejores que otros, no, es porque Dios ha tenido misericordia. Fíjese que el caso de la iglesia en la Odisea era realmente grave. Era un caso grave, amados hermanos. Miremos lo que dicen a continuación. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire qué tremendo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Era verdad que la ciudad, la Odisea, había sufrido un devastador terremoto que la destruyó. Y sus habitantes habían logrado ellos solos, por sus propios medios, reconstruir esa ciudad, sin necesidad de pedirle ayuda a Roma. Pero esta actitud, amados hermanos, otra vez ocupamos la palabra actitud, esta actitud que puede resultar muy loable para ciertas cosas, no se puede aplicar a la vida cristiana. El orgullo espiritual, escúcheme bien, el orgullo espiritual que manifestaban no solo era insensato, puesto que en estos asuntos nadie puede ser autosuficiente, sino que también era peligroso porque, como la Escritura señala, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Proverbios 16:8. Qué triste, amados hermanos, que la iglesia fuera capaz de decir, y de ninguna cosa tengo necesidad. Si yo a usted le preguntara si usted tiene necesidad de algo, yo tengo necesidad de Cristo. Tengo necesidad de Dios a cada momento. A cada momento necesito de la presencia de Dios. Yo de ninguna cosa no tengo necesidad, no puedo decir eso porque necesito de la presencia del Señor. Fíjese que en lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que hasta habían, escúcheme bien, se sentían tan seguros de la dependencia del Señor, se sentían tan seguros de sí mismos que ya no dependían del Señor, que hasta habían excluido al Señor de sus vidas, razón por la que luego lo veremos fuera llamando a su puerta, en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Y es triste cuando tenemos esa venda en los ojos, cuando no tenemos una percepción
verdadera, adecuada de nuestra vida espiritual. Su riqueza, amados hermanos, les había dado una falsa sensación de seguridad, pero su riqueza material no era más un reflejo que de su salud espiritual. Tal vez creían que se les debía envidiar, pero la realidad es que eran dignos de compasión. Imagínense, los que se creían que lo tenían todo, los que confiaban en sí mismos, los que no tenían necesidad del Señor, que no necesitaban de nada, en el fondo eran dignos de compasión de parte del Señor. Pero era difícil que cambiaran, porque para ellos, amados hermanos, en primer lugar tendrían que ver la gravedad de su verdadero estado espiritual. Y aquí estaba el gran problema. La opinión de la iglesia difería radicalmente de lo que el Señor decía sobre ellos. Mientras que ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor los veía como desventurados. Y que el Señor nos ayude y nos proteja, y que jamás Él nos vea como desventurados. Y que jamás, porque el Señor los veía como desventurados, los veía como miserables, los veía como pobres, el Señor los veía como ciegos, el Señor los veía desnudos. Y aquí radica uno de sus más graves problemas. Estaban ciegos. Que el Señor nos ayude a que Él nunca nos vea así. Y que si Él por alguna razón nos está viendo así, podamos salir de ese letargo espiritual que hay hoy día en muchas iglesias, en muchos creyentes, y podamos salir de aquel problema. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo, amados hermanos, solo tenían dinero. Pobres, ricos espiritualmente, estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. En la condición es la condición de una persona que se encuentra grave, pero que se niega a ir al médico para ser tratada. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude en esta mañana, y que el Señor, esta palabra, esta enseñanza que nos ha dado, pueda ser vida en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Amados hermanos, les voy a invitar a que oremos al Señor para darle gracias a Dios por esta tremenda y hermosa enseñanza que Dios nos ha dado en esta mañana. Le invito a que oremos al Señor. Dios eterno, Padre celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por darnos esta oportunidad, Padre, de poder ser bendecidos a través de tu palabra. Solo tú conoces nuestras cosas, solo tú conoces nuestro corazón, solo tú conoces nuestras obras. Señor, gracias te damos porque nos has hecho mención de lo que le ocurría a la iglesia de la Odisea. Señor, ayúdanos a no cometer ese error garrafal de aquella iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando tú nos vas a diagnosticar espiritualmente es porque nos quieres dar una receta para sanarnos, para curarnos. Líbranos, Señor, de que tú nos veas como miserables, como desnudos, como personas que a lo mejor no queremos salir de nuestra ignorancia. Padre, gracias te damos, Señor, ayúdanos que si tú nos bendices en lo material, Padre, que nunca se enfríe nuestra relación espiritual. Te agradecemos tu palabra, te agradecemos este consejo tremendo que tú nos das en esta mañana y permite, Señor, que seamos bendecidos y que podamos practicar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el dulce nombre de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Vamos a leer algunos comentarios que hay, ¿no es cierto? Usted si quiere hacer un comentario, hágalo. Si quiere pedir la oración, porque vamos a estar ya en unos poquitos minutos más, porque ya van a ser las 12, ya son las 11:55, ya vamos a estar orando por las peticiones, los ungimientos, ¿no es cierto? Dice nuestro hermano Jorge Samuel, saluda a nuestra hermana Rosario Pinto y a su familia, le dice que el Señor les bendiga. Recordemos que nuestra hermana Rosario Pinto nos está viendo desde Madrid, España, así que muchas bendiciones para Madrid, España. Nuestra hermana Nieves Quijano también nos dice buen día, bendiciones, ¿no es cierto?
también nos está viendo desde la quinta región Algarrobo. Dios bendiga a nuestra hermana Nieves Quijano, nuestra hermana Miriam Canales también nos está viendo, nuestra hermana Noemí Díaz, que el Señor le bendiga. Noemí, gracias por estar compartiendo con nosotros. Nuestro hermano Jorge Samuel Muñoz Sierra nos dice: hermosa enseñanza, lo más importante es ser fervoroso en el Señor y valorar lo espiritual sobre lo material. Dios bendiga a su siervo Jorge Muñoz Rivera. Nuestro hermano Juan Carlos Lara dice: gracias, Señor, por tu palabra. Dios siga bendiciendo a mi pastor, que el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias, la gloria del Señor. Nuestra hermana Mildred Muñoz dice: gracias, Señor, por tu hermosa enseñanza. Saludamos a todos nuestros hermanos. Si usted quiere hacer su comentario, amados hermanos, hágalo, ¿no es cierto? Nuestra hermana Mildred nos está diciendo, Mildred Rivera nos dice: gracias, Señor, por hablarme por tu palabra. Ayúdame a servirte de corazón y estar presto a tu mandamiento y ser fervoroso en lo espiritual. La importancia, amados hermanos, de ser fervoroso en lo espiritual, la importancia de ser un hombre y una mujer no tibio ni frío, sino que caluroso en el espíritu, porque Dios necesita, más en estos tiempos en los que estamos, que podamos ser servidores de Cristo, servidores buenos en el Señor, y que el Señor nos ayude, porque tenemos que no confiar, ¿no es cierto?, en nuestras cosas personales. No debemos de confiar en las cosas que nosotros pensamos que son buenas en lo material. Debemos de, como decía el hermano Jorge Muñoz, privilegiar lo espiritual sobre lo material. Recuerden que todas las demás cosas vendrán por añadidura, pero debemos de buscar el rostro de Dios y su justicia, como dice su palabra. No sacamos nada con no buscar, ¿no es cierto?, buscar primero lo material y después lo espiritual. Señor, si tú me das esto, yo te sigo. Señor, si tú me das lo que yo quiero, yo me pongo las pilas contigo. No, al Señor no se le condiciona, al Señor no se le pone, no se le ponen requisitos al Señor. No, cuidado, el Señor no es empleado de nosotros. El Señor no necesita de nosotros. Escúcheme bien, el Señor no necesita de usted ni de mí. Nosotros necesitamos de Él. Y eso es importante, amados hermanos, para que nos vaya quedando claro. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Tenemos algunas peticiones de oración que tenemos acá en el cuaderno, ¿no es cierto? Si usted quiere mandar alguna petición de oración, ¿no es cierto?, solicitud de oración por algún hermano, por alguna hermana que necesite que oremos por ella, por favor me escribe. Mientras tanto vamos a orar y pedir la oración por nuestra hermana Carmen Álvarez. Nuestra hermana Carmencita ha estado delicada de salud, así que vamos a estar orando por ella para que el Señor la ayude, la fortalezca, la sane. Vamos a estar orando también por nuestro hermano Juan Rojas, esposo de nuestra hermana Irma Peña, para que el Señor tenga misericordia de nuestra hermana Irma Peña. Vamos también a orar por el hermano Manuel Plaza, el papá de nuestra hermana Karen Plaza, que está delicado de salud, ¿no es cierto? Vamos a estar orando por todos los hermanos de nuestra iglesia Maipú Oriente. Vamos a estar orando por aquellos que necesitan sanidad, restauración. Hemos tenido una tremenda escuela dominical, amados hermanos. Hemos tenido una tremenda enseñanza. La semana pasada y la semana de hoy día, como decía un hermano por ahí, han sido porotos, garbanzos, han sido pero un plato contundente para nuestra vida espiritual, y eso es maravilloso, eso es lindo. Así que vamos ahora a orar, vamos a hacer el ungimiento por los que están enfermitos, los que están delicados de salud. Si usted se viene uniendo recién a la transmisión, por alguna razón no pudo hacerlo a las 11, le invito a que por favor pinche después, ¿no es cierto?, el Facebook, y pueda ver nuevamente la enseñanza, que para la gloria del Señor ha estado maravillosa, ¿no es cierto? Nuestro hermano Juan Carlos Lara dice: información de secretaría. Los hermanos de la Juventud Mixta están vendiendo números de rifa. Dios está pidiendo abrirle la mano para poder pagar el arriendo de nuestro templo. Dios les bendiga y les guarde, se les quiere mucho. Gracias, hermano Juan Carlos, por la información. Ahí después te ponga, ¿no es cierto?, si puede, por favor, los premios y todo. Nuestro hermano Juan Carlos está haciendo, ¿no es cierto?, pasando un avisito para los que quieran comprar numeritos de rifa. Amados hermanos, vamos a orar al Señor para ponerlos en oración, los ungimientos por los enfermos, aquellos que necesitan. Saludamos a nuestro hermano Luis Cerda, ¿no es cierto?, que también nos está viendo. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Cerda, a su esposa, a nuestra hermana Margarita, a su familia, a su papá allá en Curicó, ¿no es cierto? Sean todos grandemente bendecidos. Le invito entonces a que oremos al Señor y pongamos, ¿no es cierto?, las peticiones en esta mañana delante del Señor, y vamos a orar también para darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado.
Dios eterno, Padre celestial, gracias te damos en esta mañana por la bendición de estar reunidos junto a tus hijos a través de estas redes sociales. Señor, en esta mañana queremos orar por todos los que están enfermos, por los que están necesitando de salud, los que necesitan hoy día ser restaurados, sanados. Señor, clamamos a usted, Padre. Oramos por el esposo de nuestra hermana Irma Peña. Oramos por nuestra hermana Carmencita, Carmen Álvarez, para que tenga misericordia. Por el papá de nuestra hermana Karen Plaza, Señor. Por todos los que están enfermos, Padre bendito. Hay muchos que se nos olvidan, pero los ponemos ahora en las peticiones, los que están en las cárceles, en los hogares, en los hospitales, Padre, que tu Espíritu Sanador llegue a aquellos lugares y sean sanados para la gloria de tu nombre. Padre, oramos en esta mañana, Señor, por la iglesia de Maipú Oriente. Oramos, Señor, por los niñitos, Señor, por los más recién nacidos, Señor, hasta los hermanos más ancianos. Señor, oramos por cada uno de tus hijos, por los ancianos de la iglesia, oramos por la juventud de la iglesia, por los matrimonios, Padre, oramos por las hermanas viudas, Señor, para que tú tengas misericordia de ellas, Señor, oramos por toda tu iglesia en general, Señor, por los que están delicados de salud, Señor, sánalos, restáuralos, levántalos, anímalos, Señor, fortalécelos. Te rogamos, Padre, en esta mañana que ellos, Señor, puedan recibir, Señor, este espíritu sanador. Oramos también por nuestra hermana Daniela Lara, que ayer estaba un poquitito complicada de salud, nada grave, pero aún así había molestias en su cuerpo, para que tengan misericordia de ella, Señor. Por los ancianos de la iglesia también oramos. Señor, te damos gracias por esta hermosa escuela dominical, por este hermoso mensaje a la iglesia de la Odisea que nos has dado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a no ser autosuficientes. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu diagnóstico espiritual hacia nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no envanecernos con las riquezas de nuestra vida. Ayúdanos a no ser, Señor, tibios espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a que las cosas materiales no nos alejen de la relación contigo. Señor, ayúdanos a sacarnos la venda de los ojos. Señor, no queremos que tú nos veas como desventurados, como miserables, como desnudos. Queremos que nos veas como hijos tuyos, llenos de tu presencia, llenos de tu poder. Gracias por todos aquellos hermanos que se han conectado en esta mañana. Bendícenos grandemente y todo te lo rogamos, todo te lo agradecemos humildemente en el dulce nombre de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, amados hermanos. Quiero dejarlo invitado para hoy, a las 17 horas, 5 de la tarde. Voy a estar entregando el mensaje de la palabra del Señor. No se lo puede perder, va a haber un lindo mensaje, un lindo tiempo en la presencia del Señor. Reciba la palabra para que podamos iniciar una semana bendecida. La semana pasada el Señor nos hablaba del traje espiritual. ¿Se acuerda que David se quiso poner la armadura de Saúl y no la pudo ocupar? Y el Señor nos dijo que teníamos que usar la armadura de Dios. Fue un tremendo mensaje que el Señor nos dio el domingo pasado, así que hoy día no se pierda, a las 5 de la tarde vamos a estar también en vivo y en directo transmitiendo la palabra, el mensaje de la palabra del Señor. Recordarle a todos mis hermanos que quieran suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Maipú Oriente, se abrevia ICMO. Ahí usted entra, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube están las escuelas dominicales, está la palabra de Dios, hay tiempos de alabanza donde usted puede escuchar a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, cantar, puede escuchar al coro de Maipú Oriente. Hay un hermoso tiempo donde nuestros hermanos oficiales diáconos, miembros del cuerpo directivo, han predicado la palabra del Señor. Si no va a poder hoy día a las 5 de la tarde, lo dejamos invitado para que revise el Facebook y pueda meterse. Saludo a nuestra hermana Margarita Arias también, que yo sé que por ahí se hizo un Facebook y nos está viendo, nuestra hermana Margarita Arias junto a toda su familia. Mañana lunes 12 del día tenemos un tiempo de alabanza, lunes a las 12 del día por Facebook, tiempo de alabanza. El martes también a las 12 del día un precioso devocional, a las 12 del día un precioso devocional, y el jueves a las 6 de la tarde un tiempo de la palabra del Señor, donde el Señor nos habla a través de nuestros hermanos diáconos y de nuestros hermanos del cuerpo directivo. Recuerda seguirnos en Instagram, Oriente Iglesia Maipú, ahí estamos en el Instagram, Oriente Iglesia Maipú, ahí nos puede seguir también, y por supuesto en nuestro Facebook, Iglesia Cristiana Maipú Oriente. Amados hermanos, que
Quiero enviar un cariñoso saludo a todos los que están conectados, a todos los que se van a conectar. Ojalá escuchen la palabra del Señor porque es vida para su vida. Un saludo grande a la Junta de Oficiales Diáconos de la Iglesia de Maipú Oriente, al cuerpo directivo de la iglesia, a la iglesia en general, voluntarios, dorcas, niñitos, coro en general, los equipos de trabajo. Un saludo especial a su sierva, nuestra amada pastora Angélica Molina, que Dios la bendiga, junto a Francita, que sean bendecidos, a todas las familias, a los ancianos de nuestra iglesia, sean todos bendecidos. Ya queda poco, ya pronto nos vamos a reunir con la ayuda del Señor, solamente estemos en oración, ¿no es cierto?, clamando para que Dios sea con nosotros. Amados hermanos, me despido en el amor del Señor, ya son las 12:05 de este domingo 27 de septiembre del 2020, 12:05. Deseo de parte de Dios que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja, ¿no es cierto? Nos vemos hoy a las 5 de la tarde, donde vamos a estar transmitiendo la palabra del Señor. 5 de la tarde los dejo invitados. Deseo que Dios de paz les guarde, Dios les bendiga. Soy el pastor Jorge Muñoz, de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, la iglesia donde Cristo está presente. Un abrazo para ustedes, que Dios les bendiga y nos vemos hoy a las 5 de la tarde cuando estemos dando inicio a la transmisión de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente. Chao, chao, que el Señor te bendiga, muchas bendiciones para su vida. Chao, chao.